Yo creo que la pandemia, si bien es cierto que todavía estamos en una etapa en la que hay que mantener los cuidados correspondientes, es finalmente otra fase, ¿no? Es una etapa en la que ya gracias a los avances médicos y tecnológicos y por supuesto sobre todo por las vacunas, estamos en una fase muy diferente a lo que ocurría hace 2 años, 2 años y medio. Y en realidad, pues yo diría que nos dejó incontables enseñanzas, ¿no? Depende de qué ámbito, seguramente, digo, mi área es la medicina, pero seguramente quienes hablaran de la economía o del turismo o de la cultura o de otros aspectos también podrían tener algún tipo de enseñanzas, pero en lo particular en el área médica o en el área de las ciencias de la salud, para ser más general, yo creo que aprendimos mucho, es decir, por ejemplo, si bien es cierto que muchas de las licenciaturas que nos requieren hoy requieren actividades prácticas, también el hecho de que se hayan podido mantener, por ejemplo, las actividades académicas a una distancia, pues evitó una catástrofe educativa mayor, ¿no? Porque de no haber existido esta tecnología que además también nos dejó como enseñanza y aprendimos muchos, ¿no? Hoy muchos de los que técnicamente nunca habíamos tocado un equipo de cómputo, ¿no? No hablo de mi caso en particular, pero con mucha gente así ocurrió y tuvimos que entrar a no a la nueva normalidad, sino a la nueva tecnología para aprender a movernos bajo estas circunstancias y no detener el mundo. Y yo también pienso que aprendimos a ser responsables, ¿no? Creo que esa es una de las cosas para mí más importantes porque lo que hemos visto nosotros en las estadísticas es que, por ejemplo, tuvimos en estos 2 años y medio menos enfermedades de otro tipo de enfermedades. Y la razón es muy clara, el cubrebocas, la distancia y el lavado de manos hicieron que, por ejemplo, otras enfermedades respiratorias prácticamente cayeran, ¿no? O sea, tuvimos mucho menos enfermedades respiratorias, menos enfermedades diarreicas, por ejemplo, ¿no? Y eso fue gracias a retomar un poco la cultura de la higiene y del cuidado. Tú recordarás que en algún tiempo las personas cuando tenían o teníamos algún cuadro respiratorio, irresponsablemente caminábamos y tosíamos y hablábamos delante de los demás en las oficinas y clínicas y hospitales y universidades, ¿no? Y eso no era correcto. Entonces, pues aprendimos eso y lo aprendimos bien de los asiáticos, por ejemplo, que era una práctica común. Eso nos dejó una enseñanza importante. Pero sobre todo yo creo que la empatía, la solidaridad, la responsabilidad ante un problema que requería en su momento la participación de todos, ¿no? Es decir, en salud no se pueden resolver las cosas si no hay la participación de toda la comunidad, ¿no? Y en este tema de salud tan complicado en estos 2 años y medio, pues tuvo la comunidad que participar de manera muy solidaria, porque de otra manera no hubiéramos logrado lo que hasta el momento se tiene, ¿no? A nivel global incluso, ¿no? Porque este cambio, imagina tú vivir durante 2 años y medio en las que para muchas personas, quizás las menos informadas, su expectativa era muy extraña, ¿no? Expectativa incluso hasta para su vida, porque no sabías en qué momento podías infectarte y de infectarte en qué momento podías complicarte y morir incluso, o ir al hospital y morir, ¿no? Eso a cualquiera, no solo por la COVID, sino por cualquier enfermedad, por supuesto que crea un estado anímico pues nada saludable. Y el otro, el cambio tan brusco en la vida, sobre todo de los que teníamos ya una larga vida, ¿no? Con otro tipo de actividades, porque quizá para los muy jóvenes, para los niños, se llegó a convertir en una práctica común traer el cubrebocas y hacer actividades porque pues apenas llevaban algunos años sobre este planeta, ¿no? Pero para las personas que ya teníamos muchos años haciendo una rutina y repentinamente tienes que refugiarte en casa y salir solamente a actividades muy esenciales, porque también, bueno, en algunos países del mundo incluso se prohibía literalmente, ¿no? Y había incluso sanciones severas. Y eso te hace perder lo más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. Entonces, cuando nosotros perdemos la libertad, es cuando te sientes que algo te está faltando y eso también afecta a la salud mental. Sí, claro. Yo creo que ambas versiones son buenas, ¿no? Tanto la versión presencial como la versión virtual. Creo que combinadas en un modelo, digamos, híbrido, siempre van a ser útiles y esa sería, digamos, otra de las enseñanzas, porque en esto que comentaba yo de aprender a usar una tecnología que ya existía, pero que quizá no explotábamos,
nos dejó pues, una buena utilidad. Yo pienso que no solamente desde la visión de las ciencias de la salud, sino en lo general para las diferentes licenciaturas, especialidades, posgrados, doctorados, etcétera. Depende qué materia y qué especialidad, ¿no? Hay algunas áreas, y sí, como platicábamos hace unos minutos, en la medicina es complicado, ¿no? No es fácil aprender a través de un equipo de cómputo, porque muchas de las cosas que se aprenden en medicina requieren habilidad manual y habilidad de oído, ¿no? Incluso de olfato, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde luego también de visión, pero entonces se puede combinar perfecto. Yo creo que las dos versiones son perfectamente combinables y además nos abren un panorama como más amplio en el mundo, porque a partir de ahora, de hecho así está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, vemos mucha oferta de congresos virtuales que no por eso dejan de ser menos malos que la parte presencial. O sea, yo no estaría, digamos, de acuerdo ni con una ni con otra de manera exclusiva. Creo que ahora esta es otra enseñanza que nos deja de cómo combinar estas dos versiones para el quehacer no solamente académico, sino en la vida cotidiana. Digo un poco en tono de broma, pero aprendimos también a comprar muchas cosas en línea, ¿no? Por no ir al mercado, por no ir a la farmacia, por no ir al centro comercial, y entonces eso pues también de alguna forma nos facilita la vida. Digamos que la parte negativa sería que un poquito nos despersonalizamos, ¿no? Siempre el contacto entre los seres humanos es muy agradable, es más amoroso, es más sensible que estar frente a un equipo de cómputo, ¿no?